Hijo, vamos a ver hoy día la relación que existe entre la continuidad y la derivada, de qué manera se puede diferenciar. Vamos a ver un teorema y tiene que ver mucho con la derivada de la continuidad y que ese teorema lo pueden usar para funciones, para cualquier otra función, no necesariamente una función real. Lo vamos a ver acá, vamos a ver en el transcurso de la clase, jóvenes. Uy, va a ser una especie de, en todo caso, hay una recomendación con respecto a la regla cadena, que ya en cierta forma ya lo habíamos visto. Y, consideremos que y sea una función que depende de una variable u, por ejemplo ahí, y depende de u. Vamos a ver, ¿no? Como pueden ver ahí, el y depende de u, y el u dice que depende, y es la función derivable en u, y u es derivable en x. Es decir, la dependencia se hace, ¿no? Y depende de u y u depende de x. Si quiero hallar la derivada de esta variable con respecto a esta, lo que tengo que necesariamente pasar por la variable u. Lo que será la regla cadena. Pues ahí diferencial de y con respecto a x no es otra cosa que derivada de y con respecto a u por derivada de u con respecto a x. Acá será, ¿no? Será esto la regla cadena, que en efecto no es otra cosa que la composición, ¿no? Por ejemplo, acá tienes considerando que y sea igual a f de u y u sea igual a g de x. Entonces, como pueden apreciar, esto es en realidad la composición, que sí es compuesta con g y x, ¿no? Y esto no es otra cosa que la derivada de la función f en g por g' en x. Por ejemplo, si tuviéramos la función compuesta f de x igual a seno al cuadrado de la raíz de x al cuadrado menos 1, ¿no? Es una función compuesta. Es una función compuesta. X al cuadrado menos 1. ¿No? Entonces esto es una función compuesta. Al derivar esta función, tendríamos que acá teníamos al cuadrado, sería dos veces la derivada del seno, que es otra cosa aquí. Pues también eso estaría haciendo el papel de la derivada de f con respecto a g de x, ¿no? Esto sería el cuadrado, ¿no? Tendrías que verlo. El f de x no es otra cosa que seno de la raíz de x al cuadrado más 1 menos 1, ¿no? Esto al cuadrado. Entonces sería haciendo el papel de g de x. Esto acá sería la derivada de f con respecto a g de x. Acá sería coseno de la raíz de x al cuadrado más 1. ¿No? Perdón, acá sería seno. Estoy confundiendo. Pues bien, sería dos veces seno, ¿no? Por la derivada de la función seno. Acá sería la derivada de la función seno de la raíz de x al cuadrado menos 1. Es decir, por la derivada de esto. Y ahí estaría entrando a tallar la composición, justamente esto, ¿no? Entonces, la derivada con respecto a g de x y luego por la derivada de g de x. Y bueno, derivar esto es como aplicar nuevamente regla cadena, entonces sería derivada, debería ser dos veces seno de la raíz de x al cuadrado menos 1 por la derivada de esto que vendría a ser coseno, ¿no? Por la derivada de lo que está internamente. Sería del coseno del ángulo x al cuadrado menos 1 por la derivada de
raíz de x al cuadrado, que eso no es otra cosa que x sobre la raíz de x al cuadrado menos 1. Y eso sería la derivada, ¿no? En todo caso, acá estamos aplicando doblemente regla cadena, ¿no? Porque este sigue siendo una función compuesta, ¿no? Este sigue siendo una función compuesta, ¿no? Y la regla cadena, que en efecto ya lo habíamos visto, ¿no? No se le recordará. Muy bien, pues. ¿Una pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Y acá hay un ejemplo para que usen regla de derivación. Lo que les piden hallar la derivada, ¿no? Les pide hallar la derivada de esta función. Como ven, acá hay un cociente y por acá hay un término dependiente, no necesariamente es cociente. Ven a hallar la derivada y simplificar esa expresión, ¿no? Como pueden ver arriba es la secante, secante 4 a la cuarta, cosecante, nuevamente secante por acá, y por acá nuevamente cosecante. Y la parte de abajo tienes 4 veces cosecante, ¿no? Cosecante. Bien, como pueden ver esto de acá, si quieren derivar, lo pueden transformar en ¿no? En expresión complementaria, sobre todo la cosecante, ¿no? Pueden transformar ahí, ¿no? Al que es igual a cosecante, por ejemplo, pueden cambiarla por la función C, ¿no? Cosecante 2x, al que va a ser igual a 1 sobre seno de 2x, ¿no? Lo pueden transformar con él. Y eso lo podrían pasar arriba, pueden trabajarlo de esa manera. Otro lo pueden trabajar como cociente. Entonces la idea acá es hallar la derivada y luego simplificar, ¿no? Luego simplificar. Entonces sí, va a depender ahí, ¿no? Y cómo lo puedan expresar de la mejor manera. Por acá tienen una cotangente. Quieren, esto lo pueden manejar mediante y senos y cosenos, o puede ser al revés, ¿no? Por acá lo pueden, ¿no? Manejar también esto con cotangente, ¿no? Por acá. Si esta expresión de acá, pueden por ahí poner cotangentes. Es cuestión ya de ver la naturaleza del problema y de qué manera hacen la derivada y luego tratar de ver cómo estamos en función trigonométrica, por ahí ver en la forma posible que eso se simplifique. Eso ya es cuestión de manejar eso. Por favor, ver un voluntario, a ver qué hace el problema, ¿no? O practiquen, ¿ah? Un par de minutos ahí. Voluntario. La derivación se hace por medio de lo que es. Y pueden usar fácilmente la tabla para este tipo de problemas, ¿no? La derivada de la función, sí, la secante, la cosecante, la cotangente. Cuestión ya de usar regla de derivación. Porque usar la definición, imagínense, va a ser bien complejo. Hallar la derivada de esta función por medio de definición ya no es viable. Ah, lo que se usa es usar reglas de derivación.
Por eso es importante que tenga su tabla, ¿no? Tenga su tabla. Bueno, es un voluntario. ¿Qué es el problema? ¿Eh? Pero bueno, es un voluntario. ¿Ya? Profe, Dime. arriba creo que secante al cuadrado más 2 cosecante al cuadrado es igual a secante al cuadrado por cosecante al cuadrado y queda el 2 y sería 2 secante al cuadrado por cosecante al cuadrado y un secante a la cuarta más un cosecante a la cuarta, ahí se formaría, es un binomio al cuadrado y como sería secante al cuadrado más cosecante al cuadrado, todo es al cuadrado. Pero otra vez secante al cuadrado más cosecante al cuadrado es igual a la multiplicación. O sea, sería secante a la cuarta por cosecante a la cuarta sobre Ya. abajo 4 cosecante sobre 2x. Mm, Ujú. ya, y de ahí creo que se deriva, profe. Ya. Ya. En resumen, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quedaría en todo caso? Sí, profe, si no es que lo estoy haciendo, pero estoy entrado en mi celular y no puedo presentar pantalla. Ah, ya. Por eso, ¿cuál que era la derivada? O díctame cuál te queda como derivada. Hasta ahí nomás he llegado, profe, un ratito. Estoy resolviendo, si no, Ah, ya. ahorita le digo. A ver, un voluntario más. ¿Está bien? Gracias.
¿Ya jóvenes? ¿Nadie? ¿Ah? Está muy trabajoso, profe. Sí. Creo. Yo lo reducí hasta secante de x por cosecante de x todo el cubo menos 4 veces la cotangente de 2x. Hasta ahí nada más llegué. Secante, De x ya, por cosecante de x por cosecante de x todo elevado al cubo. ya. Todo elevado, Secante, todo, claro, claro. Menos 4 veces la cotangente de 2x. la pedida es fácil de derivar. Sería la función. Y de ahí es fácil derivar. Profe, profe, ¿Sí? arriba se cancela todo, ¿no? Cancela todo arriba. No entiendo. Ah, o sea, arriba a mí me queda, tan solo me queda 16 cosecante a la cuarta de 2x. ¿Mm? A ver cómo te queda. Espera un ratito. A ver. Eso me queda arriba, profe, porque esta secante a la cuarta por identidades trigonométricas. Ya. Y ahí sacaría. Sí. Profesor, Sí. intenté hacer la derivada, pero bueno, me sale en tres términos. Ya. ¿Cuál es? A ver. Me sale, bueno, es lo que intenté, 2 cosecante de 2x, 2 cosecante. sí, de 2x, Ya. más 24, seno al cuadrado de 2x, Ya. por coseno de 2x, Mm, menos 6 seno al cuadrado de 2x, por coseno al cuadrado de 2x. No es lo que intento. ya. Ujú, Profe, ¿puedo notar también lo que me salió de la derivada? claro. A ver aquí. A ver. Menos 4. Ya.
¿Eso todo? Sí, profe, eso es todo. Mm, ya. Seno a la cuarta, seno a la menos 4. ¿Sí? Mm, sí. Bueno, y en resumen, el problema no está complicado, simplemente usar las propiedades, en todo caso, de funciones trigonométricas, tratar de reducir la expresión, ¿no? Y derivar, ¿no? Complejo, simplemente lo que tienen que hacer es reducir un poco la expresión y derivar, ¿no? Si posiblemente, por ejemplo, si fuera esta, es inmediato, porque acá tienes producto, ¿no? Si que fuera esta expresión, tienes una función acá, tienes otra función acá, el producto, y tienes otra función acá. Y que fuera esta, ¿no? Y que está bien simplificado. Entonces ahí trabajo es manejo de identidades trigonométricas. Y ahí tiene que manejar es identidades trigonométricas, ¿no? O propiedades trigonométricas. Propiedades trigonométricas. Nada más, ¿no? Usan propiedades trigonométricas, ¿no? Reducen la expresión, ¿no? Reducen la expresión y le aplican derivadas. Ahora no es difícil. Paso revisar, ¿no? Revisar el tema de las propiedades trigonométricas, ¿no? Así que revisen, jóvenes. Revisen propiedades trigonométricas, ¿no? Trabajo, ¿no? Revisar las propiedades trigonométricas. Tener una mirada, joven. Y sabiendo las propiedades trigonométricas sale alto. Y luego la regla de derivación, ¿no? Pues es importante que acá ten en cuenta la tabla, ¿no? Su tabla de derivadas. Tabla de derivadas. No se olvide. Pero se le pide regla de derivación. Con las reglas de derivación fácilmente puede reducir esto. Entonces, lo que es importante el tema es la derivada. Reitero, si no tiene un manejo de la derivada, no va a tener muchas dificultades en lo que es el curso de cálculo integral. Cálculo integral. El siguiente curso. Y si no manejas cálculo integral, pues menos, o sea, digamos, cálculo multivariable, que es el siguiente curso, ¿no? El tema de derivada es muy importante que tenga un buen manejo el tema de las reglas de derivación. Por favor, darle una mirada a las propiedades de la función trigonométrica, la regla de derivación, y se acabó el problema. Bien, digo, muy bien. Vamos a ver un teorema que ya le había mencionado. Ya le había mencionado este teorema. El teorema justamente hace mención que si yo tengo una función derivable en un elemento x0, entonces la función es continua en ese elemento, ¿no? Entonces la derivabilidad implica continuidad, más no el reverso, ¿no? Es decir, acá, esto de acá siempre se va a dar, siempre. Pero el retorno no es cierto. Una función que sea continua no necesariamente puede ser derivable. Vimos ejemplos, ¿no? Inclusive vimos un ejemplo, eso ya lo habíamos mencionado. Un ejemplo claro es que si tú tienes la función valor absoluto, ¿no? Esta de acá es continua en x igual a 0. En x0, continua, ¿no? Sin embargo, en x0 no es derivable. En x0 no es derivable, ¿no? Ahí está un ejemplo claro. Entonces, que la continuidad no implica derivabilidad.
pero la derivabilidad sí implica continuidad, ¿no? Entonces acá podemos hacer justamente la demostración de este teorema. Ojo con este teorema. Y este teorema lo van a usar cuando lleven cálculo multivariable. Simplemente lo que se está haciendo para este teorema es cambiar la función nada más. Esto cumple para cualquier función, no necesariamente una función real, que lo que vemos ahora. Esta función puede variar. Cualquier función que sea derivable de un punto es continua. Entonces, ojo con ese teorema. Muy bien, entonces si queremos hacer la demostración de este teorema, en efecto sí lo voy a hacer, y tengo que ver primero las hipótesis que me ponen, ¿no? Como pueden ver, una de las hipótesis del problema es que existe la derivada, ¿no? Si la función es derivable en cero, dice, es decir, que está diciendo que la derivada en cero ya existe. Si la función es derivable, ¿sí? Está diciendo ahí, claro, límite, cuando x tiende a x0, y f de x menos f de x0 sobre x menos f. Está diciendo que ya existe, ¿no? Pues si la función es derivada, ¿no? Entonces, si tengo eso, lo que debo probar es que el límite de la función f, cuando x tiende a 0, de f de x, debe ser exactamente a la función evaluada, ¿no? Y esto tengo que demostrar. Esto que está acá debo demostrar. Esto me está dando como hipótesis, ¿no? Como hipótesis, ¿no? Como herramienta para poder llegar a esto. Entonces, en efecto, bajo ese argumento, podemos decir lo siguiente. Si yo tengo f de x menos f de x0, yo lo puedo escribir este también como f de x menos f de x0 sobre x menos x0 multiplicado por x menos x0. Lo diciendo es un artificio, ¿no? Es decir, divido y multiplico para conservar la igualdad. A esta igualdad lo que le hago es tomar el límite. El límite cuando x tiene x0. Entonces acá me va a quedar f de x menos f de x0. Esto será igual al límite al otro extremo cuando x tiene x0 de f de x menos f de x0. Todo esto sobre x menos x0 multiplicado por x menos x0. Muy bien, a esas dos expresiones que tengo a la derecha, le aplico el límite a cada una de ellas. Y me va a estar quedando límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0. Va a ser igual al límite cuando x tiende a x0. Y por acá aparece f de x menos f de x0 sobre x menos x0 multiplicado por el límite cuando x tiene x0 de x menos x0. Pero esta expresión de acá, acabamos de verla, que la tenemos como hipótesis, no es otra cosa que la derivada. La derivada en C, es decir, esto de acá ya me dice que existe. Y por el otro extremo sería el límite de esta expresión, no es otra cosa que sería 0, ¿no? La talla del x, límite de x con x0, menos x0 me va a dar 0. Muy bien, como este de acá existe, es un número real, por lo tanto este producto te he dicho que va a ser 0. Me está quedando que el límite cuando x tiene x0 de f de x menos f de x0 este es igual a 0, ¿no? Por otro lado, ¿no? Por otro lado hacemos lo siguiente, ¿no? Por otro lado, podemos considerar lo siguiente, que f de x es igual a f de x menos f de x0 más f de x0 por e. Lo único que estoy agregando es este termo, ¿no? Porque la función es derivable, este término. Bien. Entonces, tenemos esa expresión.
Yo puedo aplicar el límite a ambos extremos, es decir, límite cuando x tiende a x0. Acá vas a tener f de x, y esto igual al límite cuando x tiende a x0 de toda la expresión que está en el lado derecho, es f de x menos f de x más f de x0. ¿Cierto? Bien, a esta expresión y a esto le aplico límite de forma independiente. Entonces, si le aplico en forma independiente, me va a salir lo siguiente. ¿No? Me va a salir lo siguiente. Muy bien, entonces estamos acá, ¿no? Entonces nos va a quedar, aplicando el límite a la derecha, me va a quedar límite, como pueden ver ahí, me va a quedar límite cuando x tiende a x0 de f de x. Y el otro extremo me va a quedar límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0. ¿No? Y acá sería más el límite cuando x tiende a x0 de f de x0. Con eso es lo que estoy agregando y quitando, ¿no? Pueden ver acá. Si de esta expresión le estoy agregando, estoy restando, perdón, y le estoy sumando. Muy bien. Por lo que acabamos de ver en el procedimiento anterior, tenemos que este límite vale c. Por lo que tenemos. Este vale 0, entonces dentro de nuestra expresión, toda expresión que acá vale c. Entonces, ¿qué me va a estar quedando? Límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual. El límite de esta expresión no es otra cosa por ser una constante, el propio f. Y ahí estaríamos concluyendo la demostración. ¿De acuerdo, jóvenes? No se olviden ese teorema, reitero, solamente cumple para cualquier tipo de función. Entonces, acá, para cualquier tipo de función. Solo he hecho que sea derivable, ya la función es continua. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, este miércoles va a ser la PC, ¿no? afirmativo, Confirmado ya. confirmado. Sí, jóvenes. Sí, Profesor, sí, buenos días. ¿La PC va a ser a a la misma hora? claro, por supuesto. A las 12. Va a haber clases, entonces ese día, profe, solo exámenes. Bueno, es por nuestro lado, la práctica. No sé si el resto ya hace clase. Nosotros vamos a tomar la práctica porque ya nos retrasamos. Sí. Ya la otra semana se terminan las clases. Así que, por eso que ya no queremos dar, ¿no? Posponerlo, ¿no? Por el tema ya de que se acabe la otra semana. Pero bueno, no sé Profesor, sí. buenos días. Entonces, ¿de qué tema estaría viniendo y hasta qué eh, tema? los temas que no se ha hecho hasta donde vino la tercera práctica fue hasta eh, Antes de aplicar Bolzano, profe. claro, se fue hasta continuidad, creo, ¿no? Antes de continuidad fue, profe. No se llegó a Antes. entender. Ya, entonces va a venir a partir de continuidad, pues, para adelante, ¿no? A partir de continuidad para adelante. Tienen continuidad, tienen asíntotas, ¿no? Y tema derivada, tienen definición de derivada, tienen eh, tienen las aplicaciones de la derivada, ¿no? Razón de cambio instantánea y qué más. ¿No? Sí, hay bastante tema para tomar, así que estudiar, jóvenes.
tienen derivadas de una función, tiene derivada de orden superior, que sí tienen que estudiar. Tienen que ir estudiando porque ya de acá la semana que viene acaba las clases y ahí la otra semana es su examen parcial, el examen final, qué cosa. Y que vayan estudiando, joven. El examen final es de 2 semanas, ¿no? Claro, el examen final es de esta semana que viene a la otra, para que vayan estudiando, Ok. vayan estudiando jóvenes. El examen final viene prácticamente un 70% de la última parte, y a partir de continuar para adelante. Así que estudien, que en realidad es el examen final y ya deben manejar todo, ¿no? Supone que ya el tema del dominio, el rango, eso ya lo tienen clarísimo. Entonces el examen final se centraliza en tema de derivadas. Ahí está el examen final, ¿no? Todo el tema de derivadas tiene que ver mucho con el final. Tiene que tener un manejo de derivadas. Así que ojo con eso. Muy bien, jóvenes. Vayan estudiando, no se me... Profe, los Sí. videos de la semana 11-12, ¿puede subirlo? Ok, lo vamos a subir para que... Ya, Sí, gracias, profe. listo. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo donde tiene que ver la continuidad y la derivada. O tiene que ver con la relación de lo que acabamos de ver, ¿no? Es decir, lo que acabamos de ver es que la derivada, el teorema que acabamos de ver, es que la derivada en un punto x0 implica la continuidad, ¿no? Eso es lo que acabamos de ver. La continuidad en un punto, ¿no? Continuidad. Implica la continuidad en un punto x. Sí. Entonces, este ejemplo tiene que ver con eso. Entonces, me dice esa una función definida de la siguiente forma, como pueden ver, tienen x menos a sobre x al cuadrado más 1, donde me dice que el dominio para esta regla de correspondencia es exactamente cuando x es menor que 1. Y me dan una segunda regla de correspondencia que es bx cuadrado menos 15x más 10 sobre 2x. Y para este caso me dice que el dominio de esta manera desde 1 hasta 2. Entonces, ¿qué me pide? Que determine las constantes a y b para que la función sea derivable en x igual a 2. Entonces, debo hallar las constantes a donde esta función necesariamente sea derivable en 1, donde justamente el 1 es punto frontera de estas dos reglas correspondientes. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, en principio me dicen que hay estas constantes, o sea, me dicen que hay estas constantes para que sea derivable. Entonces, lo que yo debo afirmar acá, que la función debe ser necesariamente derivable en 1. ¿No? Eso me daría las constantes para que f sea derivable. Entonces, tengo que afirmar que la función tiene que ser derivable en 1 para poder determinar esas constantes. Entonces, si yo afirmo que existe la derivada, entonces acá la afirmación es que existe, ¿no? Que existe la derivada de la función en 1. Esto es mi afirmación. Entonces, para que exista la derivada en un elemento, esto digamos, en la teoría, para que exista la derivada de un elemento, las derivadas laterales en ese elemento deben ser iguales. Deben ser iguales. ¿No? Entonces, eso es en principio. Entonces, esto vendría a ser la parte 1. Para que exista la derivada en el elemento 1, las derivadas laterales son iguales. Muy bien. Una vez que tengo esa afirmación, yo puedo fácilmente decir que la función es continua. Entonces acá puedo decir 2, dado 1, implica que f es continua en x igual a 1. Es continua en x igual a 1. ¿No? Entonces, esta afirmación ya me está llevando a la segunda, que la función necesariamente tiene que ser continua en 1. Entonces, si es continua en 1,
¿no? Si es continuo en 1, lo que debe pasar, ¿no? Si es continuo en 1, muy bien, si es continuo en 1, lo que debe pasar es que si f es continua, ustedes saben que si es continua está cumpliendo esto. Límite de f de x igual a f de x. Está cumpliendo si esto fuera continuo. Pero decir que es continua, ¿no? Y cumple esto significa que esto me está llevando que existe el límite de la función, ¿no? Esto me está diciendo que existe el límite cuando x tiende a x0 de la función f de x. Y decir que existe el límite de una función no es otra cosa que decir que los límites laterales son iguales. En este caso, seguir la secuencia en todo caso de 1, ¿no? Acá en vez de x0 le va a poner 1. Bueno, porque tengo una relación directa. Le voy a poner 1. Acá le va a poner 1, ¿no? Es decir que existe es continua, decir que el límite de la función es igual a f de 1. Y además de esto, si este se cumple, va a existir el límite y el límite de esta función va a existir siempre y cuando los límites laterales, cuando tiende a 1, deben ser iguales. ¿No? Esto de acá deben ser iguales. Muy bien. Entonces, de esta expresión que está acá y de la anterior y de esta expresión, de acá le va a salir una ecuación y de la de acá le va a salir otra ecuación. Le va a salir otra ecuación de acá. De acá le saldría otra ecuación, ¿no? De esta parte. Entonces, como tienen dos ecuaciones, tienen dos constantes o dos variables, van a encontrar fácilmente los valores de ahí. Bien, entonces empezamos primero por la derivada, ¿no? Empezamos primero por la derivada. Las derivadas laterales deben ser igual en 1. Entonces, en primer lugar tenemos que derivar la función. Consideremos que f1 va a ser x menos a sobre x al cuadrado más 1. Y f2 pongámosle como regla de correspondencia, ahí la tiene. F2 en x, ¿no? Ahí tienen la expresión. Es bx al cuadrado menos 15x más 10. Bx al cuadrado menos 15 más 10. Menos 15x más 10 sobre la expresión que está abajo. 2x menos 4. ¿No? 2x menos 4. 2x menos 4. 2x menos 4. Muy bien. Estas son las funciones. Entonces lo que yo voy a hacer, este de acá es cuando el x es menor o igual que 1. Y este de acá cuando el x, ¿no?, está, ¿no?, entre 1 y 2. Muy bien. Lo primero que tienen que hacer es derivar las funciones. ¿No? Derivan cada una de ellas. Y una vez que derivan, lo que deben hacer, una vez que derivan, deben igualar esas ecuaciones. Deben igualar, ¿no?, evaluarlas en 1 y igualar. Es decir, acá la derivada de esta función ya es cuestión y acá ya de habilidad. ¿Cómo van a derivar esto? Simplemente usando reglas de derivación.
Para cuestiones netamente pragmáticas, yo lo pongo de esta forma y lo derivo así. Pueden derivarlo como cociente, eso ya depende de qué da merced de ustedes. Pues si yo derivo esta expresión, vendría a ser exactamente x al cuadrado más 1, esto a la menos 1, más, pues estoy derivando la primera expresión, me sale 1. Y en el otro, estoy manejando como producto, reitero, lo pueden manejar ustedes como ustedes deseen. Y acá me va a quedar x al cuadrado más 1, esto elevado a la menos 2, regla cadena, por lo que está dentro sería 2. Esto vendría a ser la derivada para todo x en este dominio, ¿no? Y bueno, ahí si quieren ya lo evalúan. Ese por un lado y por el otro lado también, ¿no? Por otro lado yo lo voy a manejar igual como cociente, inclusive acá es 2. Y lo puedo poner de esta forma. Un medio, factorizo 2 acá. Y me va a quedar arriba bx al cuadrado menos 15x más Profe, 10. ¿Sí? al otro lado no le falta x menos a en los x. Ah, sí. Muy bien. Estás atento. Exactamente. Muy bien. Acá falta x menos a. Es correcto. Muy bien. Acá sería x menos. Muy bien. Entonces acá sería esto de acá, factorizando 2, me quedaría x menos 2 y acá sería x menos 2 elevado a la menos 1. ¿No? Entonces, si yo lo puedo, ¿no? Lo puedo ver de esta forma. Pues acá si derivamos sería la derivada de la función 2, vendría a ser igual un medio, la derivada de todo esto, el primer factor, y esto sería 2 veces 2bx menos 15, multiplicado por x menos 2 se le da la menos 1, menos, se lo va a poner el menos, y acá vendría a ser toda esta expresión, ¿no? Acá sería bx al cuadrado menos 15x más 10, ¿no? Por la derivada estoy bajando el menos 1 y acá vendría a ser multiplicado por x menos 2 elevado a la menos 2 por derivada de lo de adentro, ahora la cadena me va a quedar 1. Entonces eso va a quedar así nada más. Muy bien, una vez que tengo la derivada sería, esto va a ser la derivada en este dominio que está acá, ¿no? El primero era px menor que 1 y este acá. Como estamos hablando de las derivadas laterales, entonces acá vendría a ser la derivada por la, esto sería por la izquierda, ¿no? Es evidente que acá en cierta forma de 1 sería la derivada por, perdón, este sería por la izquierda, ¿no? Esto sería por la izquierda, y si acá en esta de acá no es otra cosa que la derivada por la izquierda, es decir, la derivada de f, para ser más específico, con arribita, la derivada de 1, esto no es otra cosa que la derivada de la función por la izquierda, ¿no? Porque estás hablando por la izquierda de 1. Esto sería el f1, ¿cierto? Y el f2, ¿no? Y el f2, esto va a ser la derivada de la función por la derecha, ¿no? Porque te das cuenta, el x está por la derecha de 1. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Evaluamos, ya sé que este es por la derecha y este es por la izquierda, evaluamos la derivada en 1, pues acá evaluando, tendríamos acá evaluando, tendríamos que la derivada por la izquierda en 1, simplemente evaluamos, ¿no? Acá vendría a ser 1 sería 2 a la menos 1. Menos, acá también sería 2 a la menos 2. Bueno, por acá vendría a ser, esto sería 2. Y por acá sería 1 menos a. Bueno, por acá sí, ¿no? Es cuestión ya de darle forma, acá sería un medio, menos. Acá también sería un medio, ¿no? Porque acá se va, no sería un cuarto con este 2, se va un medio. Y acá sería 1 menos a. Y esto vendría a ser igual homogeneidad, entonces quedaría 1 menos 1 más a.
y todo esto sobre 2. Entonces esto me va a quedar exactamente a medio. No, eso sería la derivada por la izquierda. De igual forma, evaluando acá x igual a 1, evaluando en x igual a 1, igualito acá. Si evalúan, les va a quedar la derivada por la derecha en 1. Evalúan esta expresión, le va a quedar un medio. Y por acá evaluamos. ¿No? Acá sería 2b menos 15. Multiplicado acá sería 1, sería menos 1. ¿No? Menos 1 elevado a la menos 1. Entonces va a ser 1. 1 menos 1 menos 1. Menos, el otro lado sería b. Acá sería menos 15 más 10. Y todo esto multiplicado por menos 1, es decir, acá 1 menos 1 elevado a la menos 2. Bien, seguimos. Por favor, si algo se me pasa, me avisan. Acá sigue, este sería menos 1 elevado a la 1, sigue siendo menos 1. Entonces acá sería menos 1 medio, multiplicado por 2b menos 15. Menos toda esta expresión, ¿no? Acá vendría a ser b menos 5, ¿no? Porque acá sería menos 15 más 10, menos 5. Y bueno, menos 1 al cuadrado sería 2, perdón, 1, ¿no? Positivo, entonces acá se va a quedar con menos. Y bueno, al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar esta expresión que está acá igual a esta. En todo caso lo podemos reducir por la derecha. Igual eso se puede reducir, a ver. Va en 1 por la derecha. Lo podemos reducir, me parece. Acá sería menos 1 medio. Vamos a operarlo ahí. Menos 1 medio, 2b menos 15, b menos 5. ¿No? B menos 15. Bien. 2b menos 15 menos b menos 5, ¿no? Entonces esto podemos operar y nos quedaría en la parte de arriba, nos quedaría 15 a 15 menos 2b. Y por acá sería menos, acá quedaría esto por 2. Tendría a ser menos 2b. Me parece que acá quedaría más 10, ¿no? ¿Sí? Porque así quedaría, ¿no? Sobre 2. Y bueno, acá sería 25 menos 4b sobre 2. ¿Sí? No sé si algo que se me ha pasado, me avisa. Muy bien. Esto sería por la derecha. Entonces acá concluimos que la derivada, ¿no?, evaluada en 1 es exactamente la expresión que tienen ahí. 25 menos 4b sobre 2. Muy bien, esta expresión de acá debe igualarla a la anterior, ¿no? Esto debe igualarla a la que tenemos acá, ¿no? Eso debe igualarla a esta, ¿no? Que acá es a medios, ¿no? Muy bien, lo igualamos en a medios y tendremos lo siguiente, ¿no? Profesor, B igual a 4. ¿Perdón? B igual a 4. Muy bien. Entonces de acá, igualando tenemos lo siguiente, ¿no? Igualando tenemos lo siguiente, sería 25 menos 4b sobre 2 es igual a medios. Esto se va. Y de acá tenemos que a más 4b, ¿no? Más 4b, esto lo paso al otro extremo, esto es igual a 25, ¿no? Entonces, como pueden observar, lo que ya le había mencionado, de acá sale una ecuación. Esto lo puedo llamar asterisco. Profesor, ¿es A o es 9? Es A, ¿no? Es A. Ay, ok. Entonces no es 4, entonces. Es A. Ok. Ujú. Muy bien, entonces de acá le sale la primera ecuación, ¿no? Rebobinando la idea de este tipo de problemas, donde ya está enlazada la continuidad
No se olviden, entonces acá, la primera idea de acá, lo que he hecho hasta ahorita es justamente determinar, igualar estas dos derivadas por la derecha y por la izquierda, y ahí tengo una ecuación como acabo de mencionar. Y la segunda ecuación me va a salir a partir de la continuidad, que ya lo mencioné, la continuidad en 1, implica qué cosa, que los límites laterales sean iguales, ¿no? Entonces, en nuestra función, lo que lo han mencionado acá, acá está, ¿no? Acá está, ¿no? El hecho que sea continua significa que se dé esta igualdad, el hecho que se dé esta igualdad implica que los límites laterales sean iguales. Entonces, en nuestro problema, vamos a ver que los límites laterales sean iguales. Por otro lado, ¿no? Por otro lado, y considerando que existen, o por otro lado, si existe el límite de la función cuando x tiende a 1, entonces ahí tenemos que el límite, cuando x tiende a 1, por la izquierda de la función, entonces acá tenemos que ver por la izquierda de 1, ¿no? Debe ser, entonces tenemos que ver cuál es la función que está por la izquierda de 1, ¿no? De acuerdo a la definición de la función. Entonces es evidente que por la izquierda estaríamos hablando de esta función que está acá, pues, ¿no? Y ya lo había ¿no? Este por la izquierda y este sería por la derecha, ¿no? Porque cuando esté el x por la derecha sería esto. Entonces simplemente reemplazamos las funciones, que es x ahí sería x menos a sobre x al cuadrado, más 1, ¿no? Acá vendría a ser x menos a. Acá sería x menos a. Acá no. X menos a sobre x al cuadrado menos más 1. Y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Y por acá vendría a ser, a ver si se acuerdan, bx al cuadrado menos 15x más 10 sobre 2x menos 2. Parece que así era, ¿no? No me equivoco. ¿Sí? Bien. Vamos mal. Ahí, ¿no? 2x menos 4. Entonces ahí está, ¿no? 2x menos. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente aplicamos el límite y ya acabó, ¿no? Bueno, por acá me va a salir exactamente 1 menos a, y acá vendría a ser sobre 2. Y por acá sería b. Acá arriba me va a quedar b menos 5, ¿no? Porque ahí sería esto de acá b, sería 15, menos 15 más 10, 5. Y acá sería, cuando es 1, sería menos 2, ¿no? Porque acá sería 1, menos 2 sería menos 1. Como pueden ver, esto de acá se va, ¿no? ¿Y qué le va a quedar de acá? Que 1 menos a es igual a 5 menos b, ¿no? Porque acá tienen el menos abajo. Y de acá le va a quedar que, bueno, se lo pueden pasar al otro lado. Quedaría por acá menos, ¿no? De manera positiva puedo poner b menos a, es decir, este b lo paso al extremo de, ¿no? B menos a vendría a ser 4. ¿Viste? Y acá está el segundo asterisco. Muy bien. Entonces ya está. Una vez que tienen asterisco y dos asteriscos, es inmediato, ¿no? Entonces finalmente, de asterisco y dos asteriscos, tienen los valores. Entonces ya ahí sí es cuestión de... Entonces lo más relevante acá, no se olviden, lo más relevante es que, para empezar, ¿no? Acotar el valor de A y B es cuestión complementaria. Entonces no se olviden el problema. Todo está enfrascado en estas dos implicancias, ¿no? Reitero que tiene que ver la derivada con la continuidad. O si existen, si me están diciendo hallar las constantes para que sea derivable, entonces yo debo afirmar que justamente la derivada debe existir ahí. Entonces al existir la derivada, las derivadas laterales son iguales, deben usar solamente regla de derivación, no es necesario que usen definición, como lo hemos hecho. Y una vez que tenemos la parte y fácilmente por el teorema inclusive, que si ya la función es derivable, por lo tanto es continua. Al ser continua,
debe pasar qué cosa, que los límites laterales son iguales, ¿no? Que los límites laterales. Eso es lo más relevante. El problema, no se olvide, por favor. Tienen estas dos y de ahí simplemente se hallan las dos ecuaciones que hemos determinado. Esta es la primera y esta es la segunda. Inmediatamente ya sabemos cuánto vale A y cuánto vale B. Es rápido, ¿sabes? B vale 29 quintos. B vale 29 quintos. ¿Cuánto vale A? 96 quintos. Muy bien. No, eso significa que cuando, si concluyendo, si queríamos concluir el problema, es decir, que cuando A va de acá 96 quintos y de 29 quintos, la función es derivable en ese punto, ¿no? ¿Qué significa al ser derivable? Que las derivas laterales van a ser iguales, ¿no? Cuando A tome 96 quintos y B 29, la función es derivable, ¿no? Entonces, ese es el proceso cuando se les plantee problemas de esta naturaleza. ¿De acuerdo, joven? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Muy bien. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo que tiene que ver también con continuidad, derivabilidad. Ese ejemplo que tienen acá, que nos dice, mire, les piden hallar, más que de continuidad, derivabilidad básicamente. Les piden hallar la derivada de la función que está ahí definida con las dos reglas de correspondencia. Les piden hallar la derivada de esa función en C. Si la función f está definida de esta forma, es la regla cuando es x diferente de 0, es g de x por el seno de 1 sobre x cuando x diferente de 0. Y me dice que x, si x es 0, la función tome el valor de 0. ¿Qué me dan más? Me dan algunas condiciones. Me dice que la función f satisface la condición que la derivada en 0 es igual a la función evaluada en 0 y esto es igual a 0. Pues estas son las condiciones que me da el problema bajo esta regla de correspondencia que se anuncia. Entonces, bajo esas condiciones y esa definición, yo debo determinar la derivada de la función. Exactamente en 0, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, para este tipo de problemas, tienen que tener en cuenta la definición, ¿no? Solución. Solución. Entonces, por acá, por ejemplo, me está diciendo, la definición entra a tallar en este tipo de problemas. Si me está diciendo que la derivada de la función g es 0, es decir, que si yo estoy viendo acá que la derivada de g, ¿no?, en 0 es 0, debo recordarme que la definición de derivada en un punto es límite. Vamos a usar esta definición cuando x tiende a 0 de la función, acá sería g de x menos g en 0 sobre x menos 0. Esto me dice que está haciendo 0. Esto me está diciendo que es 0. ¿De acuerdo? Qué bueno. Y me dan que g en 0 está definido, vale 0. Es decir, esto en realidad está, g en 0 está diciendo que el límite cuando x tiende a 0 de g de x sobre x, esto está haciendo 0. Eso es lo que me está diciendo. Por ahí, bajo esta ayuda, ¿no? G de x en 0. Bien, eso tendría como dato del problema o como hipótesis, ¿no?, que me va a ayudar. Entonces, por otro lado, yo sé que la derivada en 0 de la función, esto vendría a ser límite cuando x tiende a 0 ¿de quién? De f en x menos f en 0 sobre x menos 0. No, x menos 0.
Muy bien, si sigo esa, ¿no?, esa definición, voy a tener que la derivada en 0 va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. Acá aparecía f de x, ¿no? Entonces acá f de x vendría a ser g de x multiplicado por el seno de 1 sobre x menos f en 0, ¿no? Pero f en 0 sabemos que f en 0 es 0, por eso lo dice la propia función. Acá dice, ¿no?, que cuando la función le evalúas en 0 es 0. Muy bien. Entonces, esto de acá va a ser 0. Acá voy a poner 0. Esto es 0. Sobre x menos 0. Pues simplemente 0 me queda, no está. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la derivada en 0 está quedando como límite cuando x tiende a 0 de g de x sobre x por la función 1 sobre x. ¿Claro? Muy bien. Tengo esta función. Entonces debo hallar, esto debo hallar. ¿Cuánto vale este valor? ¿Cierto? Entonces acá debo saber, en principio, que la función seno es acotada. Es decir, que la función seno de 1 sobre x es acotada. Necesariamente está entre menos 1 y 1. A esta función que es acotada, la multiplico por esta expresión. Es decir, me va a quedar menos g de x sobre x. G de x sobre x menor o igual que g de x sobre x por el seno de 1 sobre x. Y menor o igual que ¿quién? Que g de x sobre x. Muy bien, me estoy quedando con esta desigualdad, ¿no? Si recordamos un poquito sándwich, y por acá tenemos como dato, ¿no? Tenemos que el límite de g de x sobre x es 0. Ajá, ese dato es clave para, ¿no?, por el teorema de sándwich, ¿o no? En todo caso acá lo aplicamos al final. O sea, esta es una de las condiciones que me dice sándwich. La segunda es límite, esta sería la primera condición, y la segunda es que el límite cuando x tiende a 0 de menos g de x sobre x, esto va a ser 0 por la hipótesis que me dan, porque acá puedo sacar el signo y x es 0. Y además límite cuando x tiende a 0 de g de x sobre x también es 0. ¿Qué dice? Entonces, dada esta condición, esta sería la primera y la segunda condición del teorema, por el teorema de sándwich, tenemos que límite cuando x tiende a 0 de la función g de x sobre x de seno de 1 sobre x, ¿esto cuánto vale? Vale 0. Esto es 0. Entonces, ¿qué concluimos? La parte de arriba está, de acá sabemos que este es 0, por lo tanto la derivada en 0 de la función f es 0. Se acabó, jóvenes. Entonces se da cuenta que en ese problema tienen que usar sándwich. ¿Qué más? Tienen que usar, ¿no? Tienen que usar la definición. La primera definición de derivada que usamos. Entonces ahí está, en el problema, en los problemas que ustedes les puede venir, tienen que tener un manejo de todas las definiciones, ¿no?, los teoremas. En este caso, se dan cuenta, para este tipo de problemas, lo más recomendable es usar la definición, la primera definición que usamos, de lo que es la derivada. ¿De acuerdo? Ojo con eso, jóvenes. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Profe, ¿en qué casos tengo que comprobar que límites laterales son iguales? En este caso hay que comprobar cuando te piden el límite en un punto. Claro.
Cuando viene la existencia del límite, ahí tendrías que ver si los límites laterales son iguales. Como en el caso anterior. Claro. Es decir, acá, ¿no? Bueno, acá ya en el problema anterior ya te dicen, ¿no? Ya te dice que límite existe por el tema de la continuidad. O sea, esto de acá ya te dan, ¿no? O sea, si la función ya es, la función es derivable, es continua, entonces esto sí o sí se cumple. No hay discusión ahí, ¿no? No hay discusión ahí, ¿no? Entonces acá no hay discusión, porque ya te dice que la función es derivable, por lo tanto esto se cumple. Muy bien, derivar, ¿no? Límites laterales. ¿Cuándo se exige límites laterales? Para ver la existencia de un límite, ¿no? Si estos son iguales, por lo tanto existe límite, ¿no? Muy bien, jóvenes. Hago otra pregunta, joven. No sé si te quedó claro la idea. Sí, profe. Gracias. Listo. Muy bien, jóvenes. No, así que no se olvide. No se olvide. Bien, creo que hasta acá quedaría, ¿no? Acá estaría prácticamente viniendo la práctica, como ven. Y si hacemos un resumen, en todo caso ahí, de todos los temas que tienen ahí, ¿no? Acá. Si hacemos un resumen, en todo caso acá, de lo que tenemos, ¿no? Temas que están perfilándose para la práctica y para el examen final, ¿no? Que tenemos ahí continuidad, ¿no? Continuidad que no es, no es otra cosa que, ¿no? Continuidad, que no es otra cosa que complementariedad del límite. Después que tenemos, si la función no es continua, tenemos discontinuidad, ¿no? Discontinuidad, ¿no? Y por ahí el tema, ¿no? Bueno, antes de continuidad me parece que asíntota no vino, ¿no? También eso también. Asíntota vino, el examen me parece que no. Entonces el tema de asíntotas está relacionado mucho con el tema de continuidad, ¿no? Pero no se olviden el tema de asíntotas. ¿Qué tienes? Asíntotas verticales, tienes asíntotas horizontales y tienes asíntotas oblicuas. No se olviden. Y el tema de asíntotas oblicuas, horizontales, continuidad, fácilmente de acá pueden graficar una función. Graficar una función real. Con esto nada más. Con esto pueden graficar una función real fácilmente. ¿No? Entonces fácilmente acá puede salir prácticamente un par de problemas, ¿no? Continuidad, ¿no? Una función continua, así, gráfica una función. Y luego ya viene el tema derivado, ¿no? Derivada. Entonces en derivada que tenemos la definición, ¿no? Tenemos la definición de derivada, ¿ya? Tenemos la definición. ¿Qué más tenemos? Después la definición que viene, ¿no? Ahí tenemos, no se olviden la existencia de la derivada, definición de derivada, la existencia derivada, lo que acabamos de hacer ahí, existencia de la derivada en un punto x0, ¿no? La derivada lateral, lo que acabamos de hacer, debe ser igual. Luego que tenemos, ¿no? Tenemos el uso de lo que es reglas de derivación, ¿no? Justamente ahí en regla de derivación, el ejemplo anterior que le estaba haciendo ahí, que tienen que ser, ¿no? Bien clara la regla de derivación, ¿no?
También tenemos por ahí, que se me está olvidando, derivada de orden superior. ¿No? Derivada de orden superior. Pues sí, hicieron un ejemplo. Derivada de orden superior, ¿qué más tenemos? Lo que hicimos el día viernes, ¿no? Razón de cambio. Razón de cambio. Profe, lo de implícito y explícito ya entra dentro del Ah, orden sí, tiene superior. razón, ves, se me estoy olvidando eso. Razón de cambio instantáneo. Mm, ¿ya? Entonces acá dentro de esto, ¿no? Bueno, esto en realidad está evocado a la primera, ¿no? A la primera derivada, o salvo esto, que es la derivada de orden superior. Después esto está con respecto a la primera derivada. Y bueno, claro, ahí está con respecto a la derivada también tiene que ver derivación implícita, ¿no? Derivación implícita. ¿No? De repente en derivación implícita podemos ver, ¿no? Podemos en todo caso, introducir el tema de lo que es ¿no? Les pueden dar una ecuación, ¿no? Una ecuación que les define una relación. Y dentro de esa ecuación se les puede hallar la pendiente, ¿no? La pendiente. ¿Cierto? Y si de repente por ahí se les pide la pendiente, ¿no? Hallar la recta tangente, ¿no? Dentro de derivación implícita está la recta tangente. ¿No? Y dentro de la recta tangente, ustedes saben, y menos yc es igual a la derivada en xc. Está, ¿no? ¿Cierto? Entonces esto, ¿no? Esto puede estar acá, obviamente la derivación implícita, acá se puede, ¿no? Hallar la pendiente y la recta tangente, que también está vinculada arriba, ¿no? Y bueno, lo que hemos hecho hoy día, la regla cadena, no se olvide, la cadena está ahí, y los problemas donde ya tiene la relación de la continuidad con derivada, ¿no? El último tema que acabamos de hacer ahorita es la derivada y la continuidad, ¿no? Derivada y continuidad. ¿No? El ejemplo último, sobre todo, ¿no? ¿Ven? Derivada y continuidad. Pues esa relación que hay ahí entre continuidad y derivada. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, ¿no? Fácilmente la práctica, ¿no? Puede salir de una parte de ahí y ahí nomás ya ¿no? Se está, complementamos para el final. Lo que nos falta de acá es hacer extremos, ¿no? Extremos de una función real, máximos y mínimos. Y bueno, por ahí hacer algunos límites usando Hospital, ¿no? Haciendo Hospital. ¿No? En tu caso Hospital es inmediato. Pero, o sea, vamos a hacerlo por acá. Hospital es inmediato. O justamente Hospital, lo que no dice Hospital, algunos yo sé que ya lo conocen. Hospital es inmediato. A ver. No dice Hospital, ¿no? Como ya haciéndole recordar. Y el teorema del de Hospital, ¿no? En realidad es un complemento ahí para el tema del límite, nada más, ¿no? Que me dice Hospital que si yo tengo dos funciones G, ¿no? Sean dos funciones, ¿no? Dos funciones F y G derivables en un determinado punto. Sean F y G derivables. Derivables en un punto x0, ¿no?
donde tal que si yo tengo un cociente de estas dos funciones, ¿no? Si son derivables, obviamente existe la derivada en ese punto, ¿no? Si existe y además la derivada en este de acá es diferente a 0, ¿no? Y se da la situación que el límite cuando x tiende a x0 de f de x sobre g de x, ¿no? Y se da esta situación, ¿no? Donde, ¿no? Si el límite de esto, ¿no? Esto de acá te da 0 o más infinito, ¿no? O infinito, ¿no? Entonces, mediante el teorema de Hospital dice, bajo la hipótesis que exista la derivada, ¿no? ¿No? Mediante el teorema de Hospital, que debe, ¿no? Entonces, ¿no? Si se da esta situación, entonces se aplica el límite cuando x tiende a x0 de quién? De la derivada de la función f de x, ¿no? Sobre g de x. Y acá debe darme un resultado, este debe existir, ¿no? Si es que esto no existe, ¿no? Nuevamente le puedes aplicar Hospital, ¿no? Un ejemplo claro que podemos ver es cuando tenemos el límite cuando x tiende a 0, pues lo demostramos, ¿no? Seno de x sobre x. Ya sabemos que este vale 1, ¿no? Hicimos la demostración de este de acá y esto vale 1. Y como pueden ver acá, ¿no? Bueno, acá 0 sobre 0, perdón. Acá me estoy confundiendo. Es infinito, es decir, acá 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, ¿no? Entonces, si esto se da, se puede aplicar Hospital, ¿no? Usando la derivada y debe darte un resultado. Y este es el caso de, ¿no? El caso donde se puede aplicar Hospital, por ejemplo. Y pueden ver ahí, cuando ustedes evalúan la función de esto de acá, le sale seno de 0 sobre 0, y esto justamente es 0 sobre 0. Entonces ya condice para poder aplicar Hospital, ¿no? ¿Qué hacemos? Derivamos la función, entonces esto de acá, entonces esto es límite, cuando x tiende a 0, derivamos la función seno, que vendría a ser coseno de x, y la derivada de x vale 1. Entonces ahora le aplicamos el límite, esto justamente vale 1. Es un ejemplo claro de cuando se puede aplicar Hospital. Y bueno, hay ejemplos que pueden necesita aplicarle por lo menos 2 veces, hasta 3 veces Hospital, ¿no? Siempre y cuando cumpla con las condiciones, ¿no? Obviamente cumpla qué cosa, que sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Eso es lo que nos dice Hospital. En este caso, algo explícito, ¿no? Ya lo haremos más fundamentado, hay más casos. Lo haremos en todo caso. Tenemos clase el día de viernes, ¿no? Profe, Sí. solo esos dos indeterminados, o puede ser también un entero sobre 0. No, solamente son esos dos. Ah, ya, ok. 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Y al final le puede salir menos infinito arriba y menos infinito abajo, es indiferente, ¿no? Si tiene menos infinito, es lo de menos. La cosa es que sale infinito sobre infinito y se acabó, ¿no? Entonces es uno de los casos que pueden, ¿no? Pueden usar ahí Hospital, ¿no? Hay varios ejemplos que sale inmediato, ¿no? Sale Profe, inmediato. ¿Sí? Por ejemplo, en el ¿no? ejemplo que usted Dale, dio de ajá. en g de x le falta el palito para su derivada. ¿A dónde? Es Acá sí, el, sí. Acá sí, sí. Sí, sí, ahí ya, sí. sí, sí. Por Aquí ejemplo, falta el acá, palito. ¿no? Imagínense acá. Acá tienen esto, ¿no? Y si fuera en forma independiente, ¿no? Solamente me refiero a esto, ¿no? Acá si fuera esto, acá puede, por ejemplo, acá puedes usar Hospital, ¿no? Claro, ya te dice el ejemplo, ¿no? Ya te dice el ejemplo que esto vale 0, ¿no? Pues si tuviera g en 0, por ahí podría salir, ¿no? Imagínate que solamente te dan esto, ¿no? Derivas esto y derivas abajo, te va g en 0, ¿no? La deriva en 0.
Pero la derivada de 0 te da 0, entonces el límite vale 0, por ejemplo, ¿no? Entonces hay varias situaciones donde ustedes pueden usar Hospital. Va a depender de la naturaleza o cómo se acomode el problema para que puedan aplicar, ¿no? Para que puedan aplicar. Y en todo caso ya la otra semana estaríamos terminando con eso. Algunos casos que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, Sí. una consulta, ahora que lo explico un poco al menos, ¿ya podemos usarlo todavía, verdad? Hospital. Ya. Sí, ya pueden usarlo, así que no hay problema. Pueden usarlo, joven. Ya, profesor, gracias. Sí, pueden usarlo, no hay ningún. Muy bien, vamos a ver al menos la definición, y avanzando, porque acá el tiempo no gana, porque nos quedan 4 clases, ¿no? Porque sería la clase el viernes, y la otra semana nos quedan 3 clases, serían 4 clases. Algunas, algunos avances. A ver, extremos. Mm. Bueno, unos 10 minutos más, ir avanzando, no gana el tiempo. Uno, muy bien, vamos a darle una definición, en todo caso, lo que es ya extremos relativos, extremos absolutos de una función real. Y ya prácticamente les he dado las ideas, el tema de cuándo había un extremo relativo, cuándo había un extremo relativo, sobre todo, absoluto, ya afinaré eso. El tema de los mínimos y máximos, ¿no? Donde la derivada se hacía cero, ¿no? Es decir, acá, por ejemplo, acá tienen una gráfica donde si esta gráfica establecemos en primer lugar los puntos donde existe la derivada, es evidente que, por ejemplo, acá este elemento, más o menos en 4.3, en este elemento acá no existe la derivada, ¿no? Como pueden ver, eso termina en punto, entonces acá no existe la derivada en 4,3. Sin embargo, eso no es impedimento para yo establecer que la función tiene un máximo en 4,3. ¿No? Entonces, de acuerdo a la gráfica, ¿no? Podemos fácilmente ver, se puede decir donde hay puntos máximos, puntos mínimos, es decir, me refiero a este en 1. Acá pueden ver que en esto la derivada se va a hacer 0 en 1, porque acá va a haber una recta tangente horizontal, ¿no? Y paralela al eje X. En este punto 3 también va a ver que la derivada se va a hacer 0, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que en el punto 1, acá está habiendo un punto máximo, ¿no? Un punto máximo, ¿no? Un máximo, y este máximo se le llama máximo relativo, ¿no? Acá en este punto hay un punto mínimo, ¿no? En todo caso, acá hay un valor máximo, así pongamos.
El valor máximo es cuando tú lo evalúas en la función. Ojo, el valor máximo relativo vendría a ser f en 1, que para efecto de este problema vale 1. Es decir, este sería el valor máximo relativo. Y el valor mínimo relativo sería f evaluado en 3. Que bueno, más o menos por acá vendría a ser... Por acá, ¿no? Más o menos. Debe ser... 0, ¿no? Por acá 0. Consideramos que por acá sería 1, menos 1, ¿no? Entonces, el valor mínimo relativo por acá vendría a ser menos 1, por ejemplo. Este es el valor mínimo relativo. O sea, el valor mínimo es cuando ustedes evalúan la función, en el punto. Este es el valor mínimo, el valor máximo y el valor mínimo. No, eso serían las dos situaciones donde ustedes pueden ver que acá se está haciendo la derivada 0. Pero no necesariamente, reitero, puede hacer que en ese punto máximo o mínimo la derivada exista, ¿no? Como es este caso. Acá no existe la derivada, sin embargo, este de acá se considera como un valor máximo. Es decir, acá, en este punto 4,3, hay un máximo relativo. En este caso hay valor máximo relativo. Valor máximo relativo. ¿Y cuál es ese valor máximo? Exactamente f de 4,3. Que bueno, de acuerdo al problema, más o menos está como 1,8. Entonces, este es su máximo, ¿no? Este es su máximo relativo. Muy bien. ¿Qué va? Esos serían los máximos relativos y los mínimos relativos. Pero ¿qué pasa cuando ustedes ya tienen restringida la función? Es decir, ¿qué quiere decir que esté restringida? Es decir, que yo tengo una función que ya está definida de un dominio específico, ¿no? De un dominio que ya está cerrado el intervalo. Que por ejemplo, ¿no? En todo caso, para idealizar mejor la idea, si ustedes tienen la función x al cuadrado, por ejemplo, no saben que el dominio de esta función es todo lo real, ¿no? Del x cuadrado, un ejemplo básico, ¿no? Vamos acá a ponerlo. ¿No? Ustedes tienen la función f de x igual a x cuadrado, donde el x pertenezca desde todo, ¿no? El dominio. ¿No? El dominio, para que me entiendan la idea, cuando ya restringe, ¿no? El dominio de f es todo lo real, ¿no? Entonces tú vas a ver lo mínimo, máximo de esta función en todos los reales. Pero ¿qué pasa si ustedes restringen esta función de x al cuadrado, donde x pertenece de 0 a 1, por ejemplo, ¿no? De 0 a 1. Entonces, como ya están restringiendo el dominio, la gráfica de esa función, ¿no? Está dada de tal forma, ¿no? Acá está 0, parte de la gráfica de 0 a 1 sería solamente esto, ¿no? De 0 a 1, acá está 0 y está 1. Entonces, cuando ustedes ya restringen esta función, y sobre esto, y acá ya se habla de extremos absolutos, ¿no? De extremos absolutos. Absolutos. ¿Por qué se habla de extremos absolutos? Porque ustedes ya van a encontrar, ¿no? Van a encontrar elementos máximos relativos y van a hacer una comparación en todos ellos y de acuerdo a ellos, de acuerdo a esa comparación de todos esos extremos, tanto máximos como mínimos, comparan y el que tenga el máximo valor va a ser el máximo absoluto y el que tenga el menor valor posible sería el mínimo absoluto. Entonces, en nuestro ejemplo, comparamos ahí, vemos, ¿no? Que por acá tienes un máximo, por acá tienes otro máximo, por acá tienes un mínimo, pero también tienes que considerar los extremos. Los extremos acá tienes que por acá tienes que f, más o menos f de menos 0,1 me está saliendo menos 1,2, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Menos 1,2. Este también va a ser dentro del problema, también viene a ser un mínimo.
viene a ser un mínimo. Entonces estoy viendo que tengo este mínimo y tengo este mínimo. Y como ya la función está en un intervalo cerrado, debo ver que cuál de los dos es el mínimo absoluto. Pues en efecto los dos son mínimos relativos, por si acaso, mínimo relativo. Se le dice a un mínimo absoluto, se le llama mínimo relativo también. Entonces los dos son mínimos relativos. Entonces, como ustedes pueden ver, obviamente comparan este valor con este, es evidente que este es mucho menor que este. Por lo tanto, este se convierte en el mínimo absoluto. Mínimo absoluto. Reitero, eso es cuando ya están restringiendo el dominio. En caso de que estén acá, solamente se habla de extremos relativos, nada más. De extremos relativos. Cuando ustedes tienen una función que el dominio es todos los reales, solamente se puede hablar de extremos relativos. Pero cuando tienen ya una función sujeta a un dominio restringido, se habla de extremos absolutos. Por favor, no se olviden esa diferencia. En este ejemplo, está direccionado justamente para que tengan la idea, para extremos absolutos. Entonces, de igual forma, ahora comparamos los extremos relativos, este de acá y este de acá también, ¿no? Porque esto también va en 7. Y bueno, en 7 más o menos estará por acá. ¿No? Entonces, este valor en realidad sería f en 7, más o menos está dando 1,3. Entonces, si ustedes comparan este valor de acá y este, se da cuenta que este de acá viene a ser, ¿no? De los tres, este es el mayor, entonces sería el máximo absoluto. El máximo absoluto. Este sería el máximo absoluto. Independientemente, como ya lo mencioné, independientemente si la derivada existe o no acá. Y basta que la función te define en el punto. Es decir, acá yo puedo ver que sí está la función definida en ese punto. Entonces, basta con eso para yo poder considerar este punto, independientemente si existe la derivada o no. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el enfoque general de lo que quiero darles mediante ese ejemplo gráfico que se va a manejar durante todo el tema de extremos relativos y absolutos, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Ha quedado todo claro? ¿Alguna duda? Profesor, Sí, dime. una consulta, suponiendo ya tengo una función que tiene un dominio restringido, ¿eso también tengo que volver a restringir para hallar nuevos, los extremos absolutos? No, si ya tiene restringido el dominio, reitero, ¿qué tienen que hallar? Los puntos críticos, vamos a ver ejemplos, ¿no? Los puntos críticos, ven si hay un máximo o mínimo y luego comparan. Como están viendo en el ejemplo, yo estoy comparando, ¿no? Acá hay dos mínimos, considerando el extremo, y yo comparo cuál de los dos tiene el mayor valor. Y de ahí yo decido cuál es el extremo absoluto. Mínimo, ¿no? De igual forma sucedió con lo máximo, ¿no? Tengo 3 máximos, y de los 3 máximos tengo que ver el que tiene el mayor valor. Eso sucede, reitero, cuando tienes el dominio restringido, ¿no? Cuando tienes el dominio restringido. ¿De acuerdo? Entonces, ese, como digo, esa es la idea general. Espero que me hayan entendido al menos un porcentaje alto. Y ya vamos a ir desarrollando paso a paso. Y estoy seguro que con esta idea central van a ir afinando lo demás. Así que, con calma. Yo quería enfocarles esa idea general para poder hacer lo demás, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces acá hablo ya, miren, ya hablo de extremos absolutos. Ya le di la idea general y acá hablo de extremos ya relativos. Miren. ¿Qué dicen extremos relativos? Dice dos cosas, ¿no? Dice, sea de un dominio, dice, de la función f, se dice que f tiene un punto mínimo relativo o local, mira, relativo o local. Es decir, el mínimo relativo local siempre va a estar solamente en un pequeño entorno, nada más. En C, si dice cumple esto que está acá, que f de c es menor o igual que f de x para todo x en algún intervalo abierto dentro del dominio de f que contiene a c. De igual forma,
Así como hablamos de mínimo relativo, de igual forma hacemos con el tema de máximo, ¿no? Como pueden ver acá, dice F tiene un punto máximo. Si se dan cuenta, comparan esta desigualdad que está arriba con esta. Esto es lo contrario, ¿cierto? Esto es lo contrario. Es decir, para que lo vean de esta forma, miren. Me refiero a esto, ¿no? Si se dan cuenta, acá está f de c es menor o igual que f de x para todo x en un determinado intervalo, por decirlo así, ¿no? Porque eso es local. Y acá en el máximo que aparece que f de x es menor o igual que f de c, ¿no? Para todo x en un intervalo, ¿no? ¿No? ¿Te das cuenta? Acá el f de x está por debajo, es decir, en cierta forma por la parte izquierda, y en este cuando hablamos de máximo relativo o local está por la derecha. Entonces eso es la diferencia, ¿no? Y eso es para todo un determinado intervalo. ¿De acuerdo? Muy bien. Parece que por acá hay un ejemplo para terminar la idea. Los valores máximos extremos se conocen como extremos locales, ¿no? Entonces los extremos relativos se les dice los extremos locales de la función, ¿no? Los extremos locales de la función. Por ejemplo, miren. Por ejemplo, esto de acá, ya le había mencionado, es inmediato ver que los extremos locales, ya en el ejemplo anterior ya le había explicado, hay un extremo acá, hay un extremo acá, hay un extremo acá. ¿Sí, no? Entonces, todos ellos son extremos locales, ¿no? Todos ellos son extremos locales. Me parece que hay un ejemplo por acá. A ver, por ejemplo acá, miren. Acá hay un teorema, que es el teorema del valor extremo. ¿Qué le dice este teorema? Esto es sobre todo ya para funciones que están definidas sobre un intervalo cerrado. Si tienen una función continua sobre un intervalo cerrado, entonces nos dice lo siguiente. Por eso es lo que le decía, ya eso es para extremos absolutos. F alcanza un máximo absoluto, mire. Por eso le decía, si ya la función está restringida, es continua, está restringida en un intervalo cerrado, alcanza su máximo absoluto. Y un mínimo absoluto. En algún valor C y D que está ahí. Eso es lo que le decía el ejemplo gráfico que le presenté al inicio. Entonces, este teorema ya está condicionado. Entonces, ¿cuál es la condición del teorema? Es que la función debe ser continua en un intervalo cerrado. Si es continua, la función sí o sí va a alcanzar un máximo absoluto y un mínimo absoluto. O sea, este es claro, ¿no? Simplemente la función debe ser continua en el cerrado y se acabó, ¿no? Y ese es el ejemplo que les puse ahí, pues, ¿no? O sea, el ejemplo gráfico de la función cuadrática, ¿no? F de x igual a x al cuadrado, cuando tienen x de 0 a 1. Por ejemplo, esta función es continua en este intervalo. Fácilmente esto lo pueden graficar x y y. Ya saben que su gráfica métricamente es esto. Acá tienes 0 y acá tienes 1. Entonces es evidente que el valor mínimo absoluto es f en 0. Esto me sale 0. Y el máximo sería f en 1. Es 1. Entonces el valor máximo absoluto, y este es el mínimo absoluto, con m minúscula, y este es el máximo absoluto. ¿No? Está dando fe, este pequeño ejemplo, de lo que dice este teorema. Sí o sí, va a haber un máximo y un mínimo absoluto en un intervalo cerrado. En este caso son los extremos, ¿no? Acá no necesariamente, en el teorema te dice un C, ¿no? Te dice un C y un D. No necesariamente puede estar en el medio, puede ser los extremos estrictamente, ¿no? Puede ser los extremos. Por ejemplo, ahí tiene 3 gráficos, si me han entendido la idea. A ver, si me han entendido la idea. ¿Se dan las condiciones para que cumpla el teorema? Pregunta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se dan las condiciones en los 3 casos para aplicar el teorema? El último creo que no. El último no. A ver, ¿qué dice? En el primero tampoco, profe. Ninguno. En ninguno, claro, porque la función es continua. La función es continua, tiene que ser continua en el cerrado. Por eso le decía, no es importante manejar el tema de continuidad en un intervalo cerrado. ¿Cómo se da la continuidad?
Entonces, ahí no se da en ninguno de los tres, porque la primera no es continua, la segunda tampoco no es continua en los extremos, y la tercera tiene un punto de continuidad de salto. Entonces, en ninguno de los tres se puede aplicar, ninguno de los tres. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la condición es bien clara, ¿no? La condición es bien clara que debe ser continua en el cerrado. Muy bien. Creo que acá nos quedamos. El tema de puntos, solamente el tema de puntos críticos, ya lo había mencionado, inclusive ya lo mencioné cuando vimos la aplicación de monotonía, creo que les expliqué, del tema del número, ¿no? Número crítico o valor o punto crítico, número crítico o punto crítico, ya le había explicado esa parte. Eso lo complementamos con esto, pasamos lista. El punto crítico, ¿no? Punto crítico o número crítico, y le había dicho, ¿no? De una función es cuando la derivada se hace cero o cuando no existe, ¿no? Me acuerdo clarito que les decía un ejemplo, ¿no? Donde era f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre la raíz de x al cuadrado menos 9, creo que inclusive lo expusieron, me parece. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Acá les mencioné, ¿no? De que los puntos críticos era donde la derivada se hacía cero o cuando no existía, ¿no? Entonces, esa es la definición de lo que es punto crítico. En este ejemplo, para hallar donde la función era creciente y decreciente, usamos eso, ¿no? Entonces, ya eso de ahí es simplemente hacerle recordar, ¿no? Que deben considerar puntos críticos, ¿no? Donde es cero o no existe la derivada, ¿no? No existe la derivada. Llega, ¿no? El C es el número o valor crítico de F, entonces F se llama punto crítico, en realidad se le llama al par ordenado. En realidad punto crítico, entonces hay un poco de confusión. Pues muchos se define como punto crítico al C, ¿no? Pero en realidad el punto crítico es exactamente al par ordenado, ¿no? Al par ordenado. Por eso que se usa el término de número crítico, se refiere al X, ¿no? El valor de X que es igual. El número crítico se le llama. Entonces ahí consideraríamos a uno, ya que también no existe. ¿Cómo? Por la vez lo descartamos, el valor de 1. ¿Valor de 1? No, acá Por tiene que usar la la raíz derivada. Tiene que lo usar la derivada. consideraríamos también. Tiene que usar la derivada igualada a 0 y de ahí va a encontrar esto. Pues. Claro, con la derivada. Y si hicieron este ejemplo, lo hicieron. Y ahí encontraron los valores críticos de esa función. Inclusive ustedes lo expusieron. Por el teorema. Ya, en todo caso, esto ya lo vemos el día viernes. ¿Ya? Toda esta parte de extremos lo vemos el día viernes, todo en detalle. Así que, era como un adelanto ya para que vayan agarrando la idea, ¿no? Agarrando la idea de esta parte. Bueno, muy bien. Uy, sí, se la di. Y vamos a tomar lista inmediatamente.